Buena gente, les habla el profe Sterling. Hoy vamos a continuar con la serie de videos sobre límites. Cuando terminemos la parte de límites vamos a iniciar ya con la parte de derivadas, pero primero tenemos que terminar con algunas formas especiales que tienen los límites. Así que por favor, si les gusta el video, compártanlo, denle like, coloquen comentarios sobre dudas, etc. Vamos a ver, gente, vean, resulta que en este ejercicio hay que racionalizar debido al hecho de que dentro de la función a la cual le vamos a obtener el límite cuando x tiende a 0, es imposible lograr simplificar esta x de tal forma de que desaparezca del denominador. ¿Por qué debe desaparecer del denominador? Porque cuando x tiende a 0, entonces el denominador se va a volver 0, lo cual nos va a indefinir la función. Por lo tanto, tenemos que hacer un arreglo algebraico sobre la misma función para que esta x del denominador se me cancele. Ese arreglo algebraico únicamente se puede lograr mediante la racionalización. Lo que pasa es que no vamos a racionalizar el denominador, por el contrario, vamos a racionalizar el numerador. Primero copiamos la misma función y la vamos a multiplicar por la siguiente fracción. Recordemos, se debe copiar exactamente esto mismo con la pequeña diferencia de que en lugar de un menos vamos a escribir un más. Esto se debe copiar tanto en el numerador como en el denominador para poder hacer el proceso de la racionalización. Recordemos que si multiplicamos el numerador por el numerador, lo que realmente tenemos es una diferencia, una fórmula notable que produce la diferencia de cuadrados. Recordemos que esa fórmula notable es muy evidente porque hay un menos y un más de por medio y todos los demás elementos son iguales. Esta fórmula notable me decía que teníamos que escribir el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver cómo sale esto. Si elevamos una raíz al cuadrado, nos queda exactamente esto. ¿Por qué? Porque la raíz se cancela con el exponente. Lo mismo sucede con raíz de 3. Si la elevamos al cuadrado, nos queda esto. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada elevada al cuadrado se cancela la raíz con el exponente. Si alguno se pregunta, "Yay, pero es que habían dos de estos con un menos y con un más, ¿por qué se deja solo uno?" Es que la fórmula es así. Dice que en lugar de copiar los dos, copiamos solo uno, nada más que el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Como es una fórmula, nosotros simplemente la ejecutamos. En el denominador lo que sucede es que vamos a multiplicar la x por este elemento. Y no nos vamos a poner a multiplicar la x por este y la x por este. Eso es un trabajo que no va a ser útil. Lo vamos a ver a continuación. Veamos a ver qué sucedió en esta parte. Recordemos que aquí teníamos un paréntesis. Lo único que hicimos fue quitar el paréntesis que iba aquí. ¿Cuál es el objetivo de quitar ese paréntesis? Si nosotros quitamos ese paréntesis, entonces podemos observar que este 3 se cancela con este, porque 3 menos 3 da 0. Esto nos va a dejar lo siguiente. Observemos. Al cancelar este 3 nos queda solamente x y entonces esta x la podemos cancelar con esta, lo cual nos dejaría en el numerador un 1, que es imaginario, sobre lo que está dentro del paréntesis.
Y ahora lo que nos tocaría observar es ver si cuando cambiamos la x por 0, el denominador nos da 0 u otro valor. Y si observamos, a la hora de cambiar esta x por 0, lo que nos queda en el denominador es lo siguiente. Y entonces, en este punto podemos afirmar específicamente que el resultado del límite cuando x tiende a 0 es 1 sobre 2 raíz de 3. Y con esto concluimos este ejemplo. Ahora vamos a pasarnos a otro tipo de límite para aprovechar que hemos utilizado poco tiempo. Ok, aquí tenemos otra función en donde podemos observar un par de elementos que son relevantes. Por ejemplo, tenemos que en el numerador hay un polinomio que solo puede ser factorizado mediante división sintética y en el denominador también. La parte fea de este ejercicio es el hecho de realizar la división sintética, pero no quiere decir que sea un ejercicio muy difícil, solamente quiere decir que hay que hacer ese procedimiento. Para este tipo de ejercicios más adelante vamos a aprender un proceso que nos ayuda a brincarnos la idea de la división sintética, pero de momento no hemos visto ese procedimiento, por lo tanto vamos a tener que trabajarlo mediante la división sintética. ¿Por qué es necesario hacer este procedimiento? Porque si tomamos el denominador y cambiamos la x por 1, el resultado es 0. En el denominador no puede dar 0 porque se me indefine la función. Así que vamos a factorizar el numerador y el denominador. Primero vamos a trabajar con el numerador y escribimos x a la 3 más 0x a la 2 menos 3x más 2. Recordemos por qué 0x a la 2. Para poder hacer la división sintética, el orden descendente del exponente no se puede interrumpir. Tiene que ser x a la 3, x a la 2, x a la 1. Y eso no lo teníamos en el numerador. Por lo tanto, había que agregar 0x a la 2. Es decir, cada vez que no vemos uno de los exponentes que produce la escala desde el más alto hasta el 1, tenemos que agregarlo con 0x elevado al exponente que hace falta. Recordemos que se hacía. En la división sintética se dibuja algo como esto y en este espacio se debe colocar un submúltiplo de 2. Inclusive el mismo 2 sirve. Pueden ser positivos o negativos. Lo importante es que debemos probar a ver qué sucede con alguno de los números. Y al final, en este espacio me debería de dar 0. Ahora vamos a observar que de los submúltiplos de 2 podemos tener también al menos 2. Entonces vamos a probar con el menos 2. Recuerden que aquí hay un 1 imaginario, ese 1 lo bajamos, el 1 lo multiplicamos por menos 2 y el resultado es menos 2. Hacemos 0 menos 2 y el resultado es menos 2. Luego tomamos este menos 2 y lo multiplicamos por menos 2. El resultado es 4 positivo. Luego hacemos menos 3 más 4 y el resultado es 1 positivo. Luego multiplicamos 1 por menos 2 y el resultado es menos 2. Si observamos bien, al final 2 menos 2 nos da 0. Y era justamente lo que andábamos buscando. Esto con el único objetivo de lograr que en esta parte me queden 3 términos. Si en esta parte me quedan 3 términos, entonces yo puedo decir que de aquí tenemos un factor, el cual sería x más 2, y de aquí tenemos otro factor,
el cual sería x a la 2 menos 2x más 1. Si la pregunta es por qué x a la 2, siempre se utiliza un número menor al 3. No es que es cualquier número menor que el 3, sino es el antecesor del 3. Hablando de números naturales, el antecesor del 3 es 2. Entonces vamos a escribir el primer resultado de esta división sintética. Mucha atención. Quedaría x más 2, esto es por este número que obtuvimos aquí, luego x a la 2 menos 2x más 1, estos tres valores, el 1 va primero, el menos 2 va con x a la 1 y el 1 va solo al final. Recuerden, es elevado a la 2 porque el mayor de la expresión original era un 3, entonces el antecesor es 2. Y nos recordamos que esto que está aquí se puede factorizar por inspección o por el método que ustedes utilizan en calculadora, lo cual me quedaría de la siguiente forma: x más 2 por x menos 1 al cuadrado. Lo que les va a pasar en calculadora es que esto les va a decir únicamente que x es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto en la calculadora? Que hay dos paréntesis que tienen como x menos 1 adentro. Esos dos paréntesis, como son iguales, se tienen que escribir como uno solo elevado al cuadrado. Bueno, acabamos de factorizar el numerador y lo vamos a escribir de la siguiente forma. Debemos observar que el numerador se escribe ahora factorizado de la siguiente forma. Y a continuación, utilizando el mismo procedimiento de la factorización por división sintética, vamos a factorizar el denominador. Solo que para acelerar el proceso, como acabo de explicar cómo es que se factoriza por división sintética, voy a reproducir de forma acelerada el procedimiento. Sin embargo, sí lo voy a realizar. Así que por favor, atención al procedimiento para factorizar el denominador. Recordemos, la idea es que ahí al final me dé 0. ¿Qué va a suceder en este caso? Bueno, sucede lo siguiente. El primer término va con x a la 3, el segundo con x a la 2, con x a la 1 y el último no tiene x. Sin embargo, resulta que tiene 4 términos. Esto no es útil para una posible inspección o el procedimiento en calculadora que todos realizan. Por lo tanto, a mi pensar, es mejor continuar con la división sintética. Si observamos en esta parte, ahora sí logramos tener 3 términos. Mucho cuidado, aquí iniciábamos con x a la 3 porque era el antecesor del 4. Pero en este punto, entonces vamos a iniciar con x a la 2 porque es el antecesor del 3. Esto me va a llevar a la siguiente forma de colocar la factorización del denominador. Es decir, el denominador se puede escribir como x menos 1 elevado al cuadrado. Si la pregunta es por qué menos 1, recuerden, tiene que cambiársele el signo a este número. Por eso aquí dice menos 1.
Si la pregunta es por qué elevado a la 2, es que podemos apreciar que el 1 se repite 2 veces. Entonces el paréntesis que va a ser x menos 1 también se repite 2 veces. Y para no escribir de más, escribimos x menos 1 elevado al cuadrado. Ahora vamos a escribir lo referente a esta parte. Recordemos, era 1x a la 2 más 2x más 3. Si por ahí alguno se está preguntando, ¿por qué no vamos a factorizar esto? La respuesta es simple. Si ustedes utilizan el MODE 53 en esta parte, la calculadora les va a decir que x es igual probablemente a un número con i, o no les va a dar un resultado dentro de los números enteros. Algunas calculadoras un poquito viejitas dicen error matemático. Yo en lo personal lo que observo es que no es posible realizar una inspección adecuada en este término y por lo tanto no podemos trabajar sobre ese paréntesis. Ahora sí, todo esto representa al nuevo denominador de la expresión original y por ese motivo lo colocamos ahí. Si observamos, hay algo útil. Este término en donde yo sustituyo x por 1 y el resultado es 0, que estaba en el denominador, bueno, está en el denominador. Si se me vuelve 0 es un problema porque me indefine la función. Yo lo puedo cancelar con este otro término y entonces la función me va a quedar de la siguiente forma. En donde, si nosotros sustituimos la x por 1 en el denominador, el resultado va a ser 6. Y si sustituimos la x por 1 en el numerador, el resultado va a ser 3. Vemos que en realidad el resultado es 3 sobre 6. Lo que estamos haciendo es ahora, después de todo el trabajo que hemos realizado, determinar el límite mediante sustitución directa. Y podemos recordar que 3 sobre 6 es lo mismo que 1 sobre 2. Por lo tanto, el límite de la función que nos dieron cuando x tiende a 1 es igual a 1 sobre 2. Bueno, gente, gracias por poner atención, fijarse, reproducir el video. Recuerden darle like o dejar algún comentario en la parte de abajo. Muchas gracias.